Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la crisis educativa por la que atraviesa nuestro país, ¿sí? Colombia. Este informe está con fecha del 10 de octubre del año 2024, ¿sí? Y se llama Cerrando Puertas, la realidad de cierre de colegios en Colombia, conforme a lo que está sucediendo en los colegios, ¿listo? Entonces vamos rápidamente a analizar la situación por la cual se ha venido, ¿no? Desencadenando este cierre de colegios masivamente en el año 2024. Bueno, vemos menores nacimientos, una tendencia global, ¿sí? Hay una agenda que ya está pues predeterminada, que es la Agenda 2030, donde hay una tendencia a no tener hijos. Entonces, hay una tendencia a tener menores nacimientos. Bueno, como segundo punto de este informe, más años de vida, longevidad en aumento. Esto quiere decir que muchas personas tienen una esperanza de vida alta, ¿sí? De 84 años, 77 años, 79, 72, 89. Hay un promedio que se saca de este análisis, ¿sí? Y pues eso también hace parte, pues por la cual hay una tendencia a la longevidad y menos a tener hijos. Como tercer punto, vemos que hay un cambio en la composición poblacional del bono hacia el impuesto demográfico, ¿sí? Esto es muy importante porque hay una aspiración en la población adulta y en especial la adulta mayor. Se registra. Entonces ahí tenemos que analizar, ¿sí? Hay muchos datos, hay muchos gráficos que nos muestran por edad y nos muestran la tendencia y la curva, ¿sí? Bueno, analizando el otro punto, menor matrícula educativa en el oficial y no oficial. Esta situación se generó a partir de la pandemia, ¿sí? Obviamente hay una reducción, ¿no? Hacia la matrícula educativa en el oficial y no oficial, ¿sí? Esto hizo que muchos padres desescolarizaran a sus hijos y abrazaran el homeschooling, ¿sí? Fue algo que ocurrió durante la pandemia, ¿sí? Entonces es bien importante también analizarlo. Como les digo, esto es para sentarse y revisarlo con lupa. Hay unas cifras, hay unos gráficos, unos cuadros donde demuestran cómo se ha venido analizando desde el 2010 hasta el 2023. Bueno, podemos ver también el otro punto que se analizó es bueno, como ven, hay muchos gráficos, hay muchos puntos para analizar. Esto es un estudio minucioso, ¿sí? De todas estas variaciones para buscar la respuesta, la razón, por qué ahorita hay tanto cierre de colegio público y privado. Vemos que hay unas coberturas educativas a la baja. Esto quiere decir que el nivel educativo y las proyecciones poblacionales anuales han venido en tendencia baja, ¿sí? Pues según el comportamiento que se tuvo en años anteriores. Recuerden que para hacer todo este análisis se tiene una línea histórica en el tiempo y se verifica qué es lo que ha sucedido. Bueno, también podemos ver, sí, que la educación en peligro es la tragedia del cierre de los colegios. Aquí podemos detenernos, dice que la transición demográfica acelerada en el país, que se está caracterizando por el nacimiento de menos niños y niñas y la mayor esperanza de vida, especialmente en clases sociales altas, ha ocasionado que existan menos estudiantes, ¿sí? 2024. Y esto tiene una incidencia directa y negativa en la demanda educativa. Esto es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Aquí dentro de este punto 6, pues analizan el cierre de colegios según stock de establecimientos educativos. Aquí está la media, ¿sí? Están las fechas, porque se analiza desde el 2019 al 2023 hacia atrás, ¿no? Se tiene un registro, una media. Entonces, pues acá están las gráficas y podemos seguir viendo cierre de colegios según novedades, ¿no? Esto ya es, digamos, más específico y un análisis más profundo de esta situación. También vemos, y algo bien importante es el cierre de colegios según cruce de base de datos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta gráfica nos muestra el ítem total de ese en base de datos oficial, no oficial, cruzaron, 2019, no cruzaron. Bueno, aquí está desde el 2019, la gráfica nos da hasta el 2023 y como vemos, hay una reducción sustancial. Miren, si ustedes ven la fecha, nomás comparen 2020 con 2023. Miren las cifras y las fechas en que se ha ido disminuyendo, ¿sí? Cierre de colegios según el MEN es Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Recuerden que esas siglas nos explica qué es. Entonces, como ven las gráficas, esto es un análisis que se hizo minucioso, ¿sí? Y vemos acá cuáles son las potenciales causas del cierre de colegios. Esto es muy importante que lo podamos leer. Dice que el cierre de colegios en Colombia, tanto oficiales como no oficiales, responde a una variedad de factores que en algunos casos son coincidentes y en otros difieren de manera significativa para los dos sectores. Entre las similitudes destacan la baja demanda de matrícula en ambos sectores. Una de las principales razones detrás de estos cierres es la reducción en el número de estudiantes. Reducción en el número de estudiantes, lo cual puede estar relacionado con cambios demográficos, fenómenos migratorios o la preferencia por otras instituciones. Entonces, si vemos estos aspectos por los cuales se le atribuye, ¿no? Que tienen este tipo de disminución y cierre de colegios, aquí explican, ¿no? Que es por estos factores. Ver. Además de los problemas financieros, constituyen otra causa común para el cierre de colegios. Entonces, ojo, aquí ya estamos hablando de problemas financieros, para nadie es un secreto, la crisis económica por la cual estamos atravesando en Colombia. Estamos hablando de este año 2024, ¿sí? Que esto, pues, no tiene la incapacidad de cubrir los costos operativos, que incluye el pago de salarios a docentes, el mantenimiento de las instalaciones y la adquisición de recursos educativos. Se ha vuelto un desafío significativo para los colegios oficiales como para los no oficiales. Ahora vamos a ver los colegios oficiales. Dice que el cierre de colegios oficiales suele estar vinculado a decisiones gubernamentales relacionadas con la racionalización de los recursos. El Estado puede optar por cerrar una institución educativa pública si no cuenta con un número suficiente de estudiantes. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, buscando así reubicar a los alumnos en los colegios cercanos. Entonces esto es muy importante porque siempre se busca, sobre todo las familias, cuando tienen muchos hijos, se busca reubicarlos por unificación de hermanos. Esto es importantísimo y pues por lo general uno siempre busca un colegio que le quede cerca de la casa. Entre otras razones que pueden llevar al cierre de estas instituciones se encuentra la escasa flexibilidad presupuestal que enfrentan los rectores para reasignar recursos y responden de manera eficiente a las necesidades operativas, limitando su capacidad de adaptación. Sin la libertad para reorganizar presupuestos o implementar innovaciones pedagógicas, muchos colegios no logran optimizar sus recursos, lo que contribuye a deteriorar la calidad educativa y eventual a las decisiones de cerrarlos. Bueno, aquí yo sí hago un paréntesis y es que cuando tuve la oportunidad de ejercer el gobierno escolar como presidenta del Consejo de Padres, yo vi que dentro de estos rubros enviaban muchísimo a la parte de educación sexual. Y recordemos que la educación sexual integral y todo el tema de ideología de género ya se encuentra dentro de las instituciones educativas públicas y educativas privadas. Entonces, pues siempre se destina de este rubro, del dinero que se tiene, del presupuesto que se le otorga desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital, ellos cogen estos recursos también para inyectarle a sus programas de educación sexual integral, que no es más que la hipersexualización de los niños en los entornos escolares. Sigamos, en áreas remotas o afectadas por el conflicto armado, esto es muy importante que lo
tengamos en cuenta porque es el conflicto armado. Para nadie es un secreto ver la situación la cual vivimos en Colombia, completamente en conflicto, todo el tiempo, todos los días, 24/7 conflicto. El déficit de los profesores y directivos educativos es un problema perenne. La dificultad para atraer y retener talento de estas regiones impacta directivamente en la operación de los colegios. Claro, acá hay un problema de adoctrinamiento, porque recordemos que si estamos hablando de áreas remotas, ¿sí? Como rurales, esto implica que de una u otra forma vengan grupos armados, ¿no? al margen de la ley y vengan a inducir sus ideologías opresoras, pues para venir a prácticamente a adoctrinar con estos pensamientos que van en contra pues de una sana educación. Y eso pasa muchísimo. Y pues, ¿qué profesores se va a prestar para irse con su familia a enseñar al campo cuando no tiene garantías ni de su propia vida ni de la vida de sus familias? ¿Listo? Bueno, además la frecuente ausencia de estudiantes debido a la inseguridad agrava esta situación, ya lo acabamos de hablar, lo que culmina en el cierre de instituciones que no pueden funcionar de manera adecuada. Los presupuestos limitados contribuyen a este escenario, ya que impiden mejorar la infraestructura y los recursos, perpetuando así un ciclo de deterioro y baja demanda. Gravísimo. Los colegios no oficiales. El cierre de colegios no oficiales, es decir, privados, se asocia principalmente a problemas de sostenibilidad financiera. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque se habla directamente de la sostenibilidad financiera. Al depender en gran medida de las matrículas y otros ingresos privados, cualquier caída en la demanda puede desencadenar dificultades económicas que comprometen su operación. La regulación de tarifas impuestas sobre el servicio educativo privado, por un lado, alivia los costos que asumen los padres de familia. Sin embargo, por otro lado, limita la capacidad de los colegios para ser financieramente sostenibles. Ojo, limita la capacidad de colegios para ser financieramente sostenibles, sin afectar negativamente la calidad, ¿sí? Esta situación ha llevado a la insostenibilidad de algunos establecimientos educativos. Bueno, acá hace una referencia a la Secretaría de Educación en Cali en el 2018. Bueno, la restricción para aumentar las matrículas limita aún más la capacidad de los colegios para mejorar las instalaciones. Entonces hay una restricción para aumentar las matrículas. Contratar personal calificado e innovar en sus métodos pedagógicos, lo que repercute directamente en la calidad educativa. Además, un posible congelamiento de las matrículas indexadas al IPC, propuesta que se ha considerado, impedirá que los ingresos de los colegios cubran el aumento de los costos operativos, especialmente en salarios, que suelen incrementarse más rápidamente que la inflación. A corto plazo los colegios pueden ajustar sus gastos, sin embargo a largo plazo esto afectará su sostenibilidad y su capacidad para invertir en infraestructura y en la calidad educativa. Bueno, y acá hace unas recomendaciones y conclusiones este informe. Dice que la caída continua de los nacimientos en Colombia, junto con la mayor esperanza de vida, ha producido un cambio en la composición demográfica de la población del país. O sea que los pro aborto han hecho un gran trabajo, ¿sí? Porque están impulsando tanto el no tener hijos como el tener y prácticamente quitarles la vida o desvivirlos, ¿sí? Es una opción para que esto pase. Gravísimo. Esto quiere decir que cada vez más se amplía parte alta de la pirámide poblacional, aumenta el porcentaje de personas adultas mayores o en etapa no productiva y en paralelo se reduce la base de la pirámide, se reduce la participación de personas jóvenes en etapa productiva. Gravísimo lo que está pasando. Ante esta situación, los establecimientos educativos que conforman la oferta educativa han venido obteniendo menores ingresos por concepto de matrículas y otros ingresos complementarios como ventas en restaurantes, cafeterías propias, etcétera, entre otras situaciones, que ante unos costos sostenibles o fijos hacen que la provisión de la educación y mantenerse a flote sea todo un desafío. Ojo, aquí ya están hablando de un desafío que es mantener un colegio privado o público. La situación económica ha llevado a que algunos establecimientos educativos a lo largo y ancho del país se vean obligados a cerrar sus puertas, afectando a los niños y niñas que estudian ahí. Miren lo que está pasando. La situación económica del país ha llevado, ¿sí?, a cerrar colegios, afectando a niños y niñas. O sea que, en vez de pensar en salir de un analfabetismo, estamos ingresando nuevamente en el analfabetismo. Gravísimo. Algunas de las posibles recomendaciones que se pueden plantear a la luz de esta tendencia preocupante dentro del sistema educativo son a nivel de revisión de las políticas educativas que se implementan y de adaptación curricular, de retención, colaboración interinstitucional, monitoreo y seguimiento permanente, ¿sí? En cuanto a la revisión de políticas educativas, tiene que haber una evaluación de la demanda educativa, ¿sí? Esto es fundamental. Realizar un análisis exhaustivo de la demanda educativa en función de las proyecciones demográficas. Esto incluye identificar áreas geográficas con disminución de población escolar y ajustar la oferta educativa en consecuencia. Pero ya sabemos que tenemos un problema de fondo, que es el conflicto armado que hay dentro de nuestro país. Hay una parte que habla de la flexibilidad en la infraestructura escolar. Pensar en reconfigurar el uso de las instalaciones educativas para adaptarse a la nueva realidad demográfica, como la posibilidad de compartir espacios en diferentes niveles educativos o entre instituciones. Esto se hace opcionalmente, ¿no? Opcionalmente. Adaptación curricular. El currículo inclusivo y diversificado. Desarrolla currículos que correspondan a las necesidades de una población estudiantil más pequeña y diversa, incorporando programas que atraigan a estudiantes de diferentes contextos y que fomenten la retención o permanencia escolar. Y aquí, en esta parte de inclusivo, ¿sí?, aquí tenemos que analizar muy bien a qué se refieren estas dos palabras, ¿sí? Lo que es inclusivo y lo que es diverso, porque a veces se malinterpreta. Y en inclusivo podemos hablar de población educativa como niños que tienen alguna de las diferentes discapacidades, ¿sí? Categorías de la discapacidad, ¿sí? Que son 7 categorías de la discapacidad. Y cuando hablamos de diversa, pues podemos hablar del tema cultural, el tema de inmigración, que nos tocó muchísimo aquí a los colombianos, entonces pues podemos ir pensando, ¿sí? Sin necesidad de meter el componente de hipersexualización a los niños, porque eso sobraría aquí. Incorporación de tecnología. Acá es importante fomentar el uso de tecnologías educativas que permitan a los estudiantes acceder a recursos de aprendizaje en línea, facilitando la educación a distancia y la personalización del aprendizaje. Pues ahí sí tendrían que hacer más robusto el tema del SENA, ¿sí?, como institución de aprendizaje a nivel nacional y que puede permitir, utilizando todas estas líneas de tecnología para llegar a las áreas rurales y donde se necesite. Estrategias de retención, programas de incentivo, implementar programas que incentiven la matrícula, como becas, actividades extracurriculares atractivas y programas de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad, pues ya lo estamos hablando, que son víctimas del conflicto armado, donde indiscutiblemente no se pueden llevar profesores, pues porque las condiciones no son óptimas para que puedan proteger su vida. Fomento de la participación familiar. Eso es muy importante. O sea, se tiene que tener un acompañamiento familiar que involucre a las familias en el proceso educativo, ¿sí? Y promoviendo la importancia de la educación, obviamente, pero una educación basada en valores, principios morales, éticos y a la luz de la Biblia. Entonces vemos también que una colaboración interinstitucional, bueno, lo que leíamos en la parte de arriba, donde decías que alianzas con el sector privado. Bueno, aquí con el sector privado quiere decir que puedan prestar una infraestructura para ir o no a dictar una clase en un colegio, pues, por decirlo, privado, que le abre las puertas a un colegio público. Políticas de migración y atracción de nuevas familias. Bueno, esto ya lo hablamos en el tema de la migración, pues Colombia ha sido bastante tocado en este tema. Monitoreo y evaluación. Bueno, un sistema de monitoreo demográfico, implementar un sistema continuo de monitoreo que permita anticipar cambios de la población y ajustar las políticas educativas. Y una evaluación de impacto. Sí, es necesario, después de haber implementado esto, tener una evaluación de impacto que nos permita garantizar y ajustar las estrategias para que se aborde adecuadamente las necesidades de la población escolar. Bueno, acá vemos unos
unos gráficos también por departamento, ¿sí? Y la media está desde el año 2019. Están todos los departamentos de Colombia, ¿sí? Este es un análisis completamente demográfico, ¿no? Analizando el departamento y analizando la población educativa preescolar, primaria, secundaria y media. Entonces, pues como vemos, este es un análisis muy completo y tenemos que ubicarnos en la situación actual, ¿sí? Por lo que está pasando en el país. Acá también, obviamente, está el sector oficial y no oficial desde el año 2019 hasta el 2024, ¿sí? Y aquí, digamos que este cuadro analiza el cierre según sector. Entonces, acá nos da por departamento. ¿Cuántos colegios por departamento y si son oficiales o no oficiales? Entonces, como vemos, hay una creciente, ¿sí? Desde el 2019 hasta el 2024. Esto es muy compleja, la situación por la cual estamos atravesando nosotros en el tema de educación, ¿sí? Acá hay unas referencias bibliográficas. Esto es muy importante en este tipo de estudios porque pues hay un soporte. Bueno, y ya, finalizando, entonces, eso es lo que quería comentar. Los papás tenemos que estar muy atentos de esta situación, de esta problemática que se está presentando en el sector educativo, en el cual están cerrando, ¿no? Colegios no oficiales y colegios oficiales. Por eso el título pues, de este análisis se llama Cerrando Puertas, la realidad de cierre en colegios en Colombia. Y este análisis fue de la Pontificia Universidad Javeriana, ¿sí? Bueno, eso era todo. Quería como compartirles esta información y pues para que estemos atentos a lo que está sucediendo. Bueno, compártelo y déjanos tus comentarios. Igual aquí en la descripción de este video te dejaré el link donde puedes encontrar este informe para que tú mismo lo puedas leer, papá, lo puedas analizar, lo puedas ver con tus propios ojos y puedas estudiar más al detalle cada una de las diferentes situaciones y circunstancias por las cuales se han venido cerrando los colegios, ¿sí? Repito, tú como padre, madre o cuidador de niño, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver en el tema de los niños nos compete a nosotros y tenemos que estar muy atentos de lo que está pasando. Bueno,